Profesor, compañeros, saludarlos primero que nada. Como grupo nos corresponde realizar una comparación de la Ley 1904 de 1975 en Chile con 3 países de la región. Y además explicar en qué consiste la Declaración de Nueva York. Para estos efectos, nuestra compañera Olga Castro va a hablar de los aspectos más relevantes de la Ley 1904. Camila Chávez va a explicar en qué consiste la Declaración de Nueva York. Yo, por mi parte, desarrollaré también este instrumento, señalando los acuerdos concretos realizados. Y finalmente, nuestra compañera Paula Loncomil va a realizar un cuadro comparativo con otros países de la región. Los dejo con Olga para su presentación. Buenos días, compañeros, profesor. Soy Olga Castro y hablaré sobre algunos aspectos generales del Decreto Ley 1094 del año 1975 que rige a los extranjeros inmigrantes. Existe un avance importante. El artículo 49 de la Ley 20.430 deroga las disposiciones de la ley que les voy a hablar en relación a los refugiados. En cuanto a los refugiados, se referirá a mi compañera Camila Chávez más adelante. La Ley 1094 establece las disposiciones generales en cuanto al ingreso al país, la residencia, la permanencia definitiva, el egreso, el reingreso, la expulsión y el control hacia los extranjeros. En resumen, trata de la migración. Considera la exigencia, las condiciones y las prohibiciones de los extranjeros en Chile. Vamos a ocupar la definición migración internacional como el movimiento de personas que dejan su país de origen o en el que tienen residencia habitual para establecerse temporal o permanentemente en otro país distinto al suyo. Estas personas para ello han debido atravesar una frontera. Siguiendo el concepto, para lograr el ingreso los extranjeros deberán realizarlo por lugares habilitados del territorio nacional y será en calidad de turista, residentes oficiales o inmigrante, el cual deben contar con una autorización que recibe el nombre de visa. Definición de visa. Las visas son la autorización temporal para residir en el territorio nacional y desarrollar las actividades que expresamente contemple la ley acorde al tipo de visa otorgada. La visa es válida desde que se estampa en el pasaporte y están sujetas a un pago de derecho fijado por el Ministerio del Interior. En clases, el profesor hizo mención al costo de las visas y nos dio el ejemplo de visas de sujeto a contrato de trabajo que en algunas ocasiones tienen un costo elevado y que muchas veces no se condiciona con lo que pueden llegar a ganar. Le corresponderá al Ministerio del Interior otorgar autorizaciones de turismo, visaciones o la permanencia definitiva, asimismo la prórroga a los extranjeros en Chile. También autorizar las actividades remuneradas de la visa de estudiante, la emisión de documentos de viajes de los extranjeros que no cuenten con documento idóneo para salir del país y reingresar bajo las normas legales. También le corresponde resolver sobre las revocaciones o rechazo de visas. Las visaciones tienen las siguientes denominaciones. Primero tenemos los residentes oficiales. Los residentes oficiales se otorgan a los miembros del cuerpo diplomático y consular acreditado ante el gobierno y los de organizaciones internacionales reconocidos por Chile, a quienes se consideran visaciones diplomáticas oficiales. Se otorga este mismo tipo de visación a los miembros de sus familias que vivan con ellos. Tenemos la segunda, que son de los demás residentes, que tenemos residente sujeto a contrato, residente estudiante, residente temporario, residente con asilo político refugiado. El residente sujeto a contrato se otorgarán visaciones de residente sujeto a contrato a los extranjeros que viajen al país con el objeto de dar cumplimiento a un contrato de trabajo. Residente estudiante. Se otorgará visación de residente estudiante al extranjero que viaje a Chile con el objeto de estudiar en establecimientos del Estado o particulares reconocidos por este, en centro o organismo de estudios superiores o especializados. El residente temporario. Se otorgará visación de residente temporario al extranjero que tenga el propósito de radicarse en Chile, siempre que acredite su vínculo de familia o interés en el país o cuya residencia sea estimada útil o ventajosa. Visación que será extensiva a los miembros de su familia que vivan con él. Tenemos también de los asiliados políticos refugiados. Se podrá optar una visación
provisorias de residente con asilo político a los extranjeros que tienen condiciones y circunstancias especiales cuando recurran a alguna misión diplomática chilena solicitando asilo. Todas las visas descritas cuando cumplan los requisitos establecidos podrán optar a la permanencia definitiva. La permanencia definitiva es el permiso concedido por el Ministerio del Interior a los extranjeros para radicarse indefinidamente en el país y así desarrollar cualquier clase de actividades sin otras limitaciones que las que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias. Ahora hablaré de los turistas. Los turistas son los extranjeros que ingresen al país con fines de recreo, deportivos, de salud, de estudio, de gestión de negocios, familiares, religiosos u otros similares, sin propósito de inmigración, residencia o desarrollo de actividades remuneradas. Todo turista deberá tener los medios económicos suficientes para subsistir durante su permanencia en Chile. Los turistas podrán permanecer en el país hasta por un plazo de 90 días, prorrogables por periodos iguales. Al momento del ingreso al país se otorgará un documento denominado tarjeta de turismo. Ahora dejo a mi compañera Camila Chávez. Gracias. Buenos días, profesor. Mi nombre es Paula Loncomil y mi presentación está enfocada en la comparación que comprenden entre tres países, Chile, Bolivia y Paraguay. Y esto será en materia de principales colectividades, población de refugiados y actividad laboral. Para comenzar, estas comparaciones en estos tres países lo haré con las principales colectividades. Chile ha mantenido en una proporción de inmigrantes que fluctúa entre el 1 y 2%. Es bajo referente al nivel mundial, que es el 2,8%. Chile presenta un flujo importante y creciente de inmigrantes provenientes de países de Sudamérica. Entre el 2002 y el 2008, colombianos y peruanos son los de mayor crecimiento, seguido de la población boliviana y ecuatoriana. La motivación económica es una de las razones principales y más frecuentes porque los inmigrantes llegan a nuestro país. Referente a Bolivia, esta no es determinante la cantidad de inmigrantes, pero es significativa en cuanto a la diversidad y hay momentos en mayor afluencia de los inmigrantes a Bolivia. Actualmente se destaca la mayor presencia de inmigrantes de Argentina, Perú, Brasil y Colombia. La población colombiana lo elige a este país como destino porque lo considera un país tranquilo y distanciado de los conflictos armados. También lo eligen como país de tránsito para ir hacia Argentina, Chile y Brasil. En cuanto a Paraguay, este país estuvo en una guerra que se llamó la Guerra de la Alianza de tres países, de Argentina, Brasil y Uruguay. Al término de esta guerra, este país quedó con una catástrofe en cuanto a la economía y una reducción en su población. Frente a estos efectos devastadores, promovieron la movilidad hacia el extranjero, entonces es lejos de ser un país receptor de inmigrantes. El ingreso de algunas corrientes de inmigración ha tenido evidente importancia en ciertos momentos de su historia, sobre todo en el siglo XIX. También destacamos dos periodos de inmigraciones históricas que podemos ver que es en el 1870 y a mediados del siglo XX, y las corrientes más recientes que se producen en el año 1960 hasta la actualidad. Ahora veremos en el tema de población de refugiados. En cuanto a Chile,
está vigente en el país la ley 20.430 que establece la disposición sobre la protección de refugiados. Estos refugiados son por la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia o determinado grupo social u opiniones políticas. Actualmente hay una población refugiada que ronda los 1.500 personas y recibe un promedio de 850 solicitudes de asilo anuales. Bolivia, en 1982, el gobierno se adhirió a la Convención del Estatuto de Refugiados de 1951 y en el 2010 pasa a ser ley de la República. Este es el principal instrumento para la protección de las personas en calidad de refugiados. Bolivia acoge a 800 personas bajo la condición de este estatus de refugiado. Paraguay no tiene una afianzada tradición de acogida para los refugiados en el mundo, debido en gran parte de largos años de bajo régimen autoritario. Produjo sus propios exiliados y no podían ofrecer garantías de protección respecto a los derechos humanos. Con estos antecedentes, el refugio político en Paraguay es prácticamente reciente. En el año 2002 rige en el país la Ley 1938, la Ley General de Refugiados. Y por último, en la actividad laboral. Chile, la tasa de participación laboral de los inmigrantes en Chile son elevadas y se ubican alrededor del 60%. Los residentes sujetos a contrato está dirigido a aquellos extranjeros que viajan al país con el objetivo de dar cumplimiento al contrato de trabajo. Y los peruanos son los que alcanzan la mayor tasa en lo laboral. En cuanto a Bolivia, en el artículo 54, numeral 1, la Constitución establece que el Estado tiene la responsabilidad de establecer las políticas de empleo que eviten la desocupación y la subocupación. La falta de opciones laborales dignas y sus diferencias en términos de remuneración es la motivación principal por la cual la mayoría de los de emigrantes bolivianos salen del país. En cuanto a Paraguay, la inmigración cobró mayor dinamismo, dado el carácter eminente rural del país y su amplia disponibilidad de tierras laborales. La actividad predominante se sitúa en la rama de la agricultura, seguida por el comercio y servicios como hoteles y restaurantes. Los argentinos y brasileños son la mayor tasa laboral en este país. Y aquí ya se termina nuestra presentación. Muchas gracias. Hola, soy Camila Chávez y les voy a hablar acerca de la Declaración de Nueva York. Bueno, este es un documento que fue aprobado en el año 2016 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el cual fue firmado por más de 190 países, incluido Chile. Si bien este no es una declaración que sea vinculante para la legislación de los países firmantes, contiene una serie de medidas tendientes a la protección de los derechos de los refugiados y de los migrantes. Esta es una declaración que parte de la base reconociendo que hoy en día el mundo se ve expuesto a una movilidad humana sin precedentes, que en la mayoría de los casos es una movilidad positiva, voluntaria y enriquecedora, pero también reconoce los casos en que las personas se ven forzadas a huir de sus hogares, se encuentran en su punto máximo, siendo estas a veces forzadas a trasladarse en circunstancias que ponen en riesgo su vida. Estas movilidades se pueden ver influenciadas por diferentes factores como
son los factores políticos, los factores económicos, los factores culturales y también los sociales. Esta es una declaración que tiene una importancia tanto para los refugiados como para los migrantes. En un primer lugar, veremos la importancia que tiene respecto a los refugiados. Una de ellas es que los países, al firmar esta declaración, reconocen la importancia que tiene el adherirse al régimen de protección internacional, como lo son la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, los derechos humanos internacionales y el derecho internacional humanitario. Otra de la importancia que reconocen los países al firmar esta declaración es que la protección a los refugiados y la ayuda a los países de acogida son de responsabilidad de la comunidad internacional. Además, se comprometen al aporte financiero adicional y previsible, así como al apoyo al desarrollo de las personas. También se comprometen a trabajar sobre la adopción de un pacto mundial sobre refugiados en 2018. Respecto a la importancia de responsabilidad de la comunidad internacional. Además, se comprometen al aporte financiero adicional y previsible, así como al apoyo al desarrollo de las personas. También se comprometen a trabajar sobre la adopción de un pacto mundial sobre refugiados en 2018. Respecto a la importancia que tiene sobre los migrantes, podemos decir que contiene compromisos específicos para los migrantes y también una serie de compromisos que son aplicables tanto a los refugiados como a los migrantes, en los que se incluyen los destinados a salvar las vidas, a abordar las necesidades específicas de cada persona y a la lucha contra el racismo, la xenofobia y la trata de personas. Los estados se comprometen a abordar las causas de migración irregulares, asegurar que la migración sea una elección y no una necesidad. También se comprometen a reducir los costos de la migración laboral, a promover políticas de contratación éticas y a aplicar las normas laborales mínimas a los refugiados y a los migrantes. Establecen un proceso de negociación también sobre un pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular que se debía trabajar en el 2018, que tiene como objetivo establecer una serie de principios, compromisos y entendimientos sobre la migración internacional, mejorar la coordinación y ofrecer un marco para la cooperación internacional amplia respecto a los migrantes. Respecto a los compromisos más importantes que aborda esta declaración, podemos mencionar el que es el proteger los derechos humanos de todos los refugiados y migrantes sin importar su condición, asegurar que todos los niños refugiados y migrantes estén estudiando en un plazo corto a la llegada del país, prevenir la violencia sexual y por razones de género y responder ante ella, prestar apoyo a los países que rescaten, reciban y acojan un gran número de refugiados y de migrantes. También a condenar enérgicamente la xenofobia contra los refugiados y los migrantes y respaldar una campaña mundial para combatirla. Además de reforzar la contribución positiva de los migrantes al desarrollo económico y social de los países de acogida. Estas serían una de los compromisos más importantes que se abordan en esta declaración. Bueno, compañeros, me corresponde a mí hablar referente a este instrumento, respecto a la recepción y admisión de los estados partes, como lo detalla las obligaciones jurídicas de este propio instrumento que deben tener dichos estados. En primer lugar, deben garantizar en lo posible que se adopten medidas para identificar como refugiados a las personas que necesiten de protección internacional. En segundo lugar,
tener en cuenta los derechos, las necesidades específicas, las aportaciones y las opiniones de las mujeres y niños y niñas refugiadas. En tercer lugar, evaluar y atender las necesidades esenciales de los refugiados, en particular facilitando su acceso a agua potable, servicios de saneamiento, vivienda, alimentación, nutrición, apoyo psicosocial, salud y también salud sexual y reproductiva. En cuarto lugar, este instrumento señala que se debe inscribir individualmente y proveer de documentos a quienes soliciten protección como refugiados, especialmente en el primer país que soliciten el asilo y lo antes posible a su llegada. Es decir, los estados deben facilitar esta inscripción. En quinto lugar, también deben utilizar el proceso de inscripción para determinar las necesidades específicas de asistencia y las medidas concretas de protección, entre paréntesis, para los refugiados con necesidades especiales, como lo son las mujeres en situación de riesgo, los niños no acompañados o separados de sus familias, los hogares encabezados por niños y los hogares monoparentales, las víctimas de trata de blancas, las víctimas de trauma y los supervivientes de la violencia sexual, así como los refugiados con discapacidad y las personas de edad. Debe tener un mayor énfasis cada Estado parte que suscribe esta declaración. En sexto lugar, debe trabajar cada Estado para garantizar el registro inmediato de los nacimientos de todos los niños refugiados nacidos en su territorio y proporcionar asistencia adecuada a la mayor brevedad posible para obtener otros documentos necesarios. También deben adoptar medidas con las debidas salvaguardas legales que consagren derechos humanos con los refugiados con miras a garantizar la seguridad de estos. También deben adoptar medidas para mantener el carácter civil y humanitario de los campamentos y asentamientos de los refugiados. También deben adoptar medidas para garantizar la credibilidad de los sistemas de asilo, en particular mediante la colaboración entre los países de origen y el de tránsito y finalmente el de destino. También para facilitar el regreso y la readmisión de las personas que no reúnan los requisitos para obtener la condición de refugiado. Bueno, y finalmente los planes concretos con respecto a la forma de consolidar los compromisos que mencionó Camila y que le acabo de mencionar yo con respecto a la recepción de los estados, son básicamente tres. En primer lugar, el más importante de todos que señala esta declaración es iniciar negociaciones que conduzcan a una conferencia internacional y la aprobación de un pacto mundial para migración segura, regular y ordenada. Este acuerdo de avanzar hacia este marco integral es trascendental. Implica, por un lado, que la migración, al igual que otras esferas de relaciones internacionales, se guiará por un conjunto de principios y enfoques comunes. Es decir, un cuerpo único que contenga un derecho tan importante como es el derecho migratorio el día de hoy. En segundo lugar, elaborar directrices sobre el trato de los migrantes en situaciones de vulnerabilidad. Estas directrices revestirán con particular importancia para el creciente número de niños no acompañados en este tránsito. Y por último, lograr un reparto más equitativo de la carga y la responsabilidad de acoger y dar apoyo a los refugiados del mundo mediante una aprobación de este Pacto Mundial sobre Refugiados.